Sembrando valores, impartiendo principios, formamos almas para triunfar. La experiencia y los años son nuestro legado de una gran formación. San Francisco de Asís en educación, una bendición. Muy buenos días, estimados alumnos. Aquí nuevamente el maestro y amigo, el profesor Ibáñez, se complace en presentar un nuevo tema en el curso de química. En esta hora de la mañana nos invita a conocer un poco más o estudiar sobre la tabla periódica. Es muy posible que tú hayas comprado, ¿no?, el año pasado o años anteriores, una tabla periódica, ¿no?, donde está resumida todos los elementos que existen en el universo. Aquí tenemos un híbrido con todas sus características conocidas hasta el día de hoy, ¿no? Como el nombre químico, el número atómico, la electronegatividad, estado de oxidación, símbolo químico, energía de ionización, masa atómica, etc. Así como tenemos al hierro, tenemos a los diferentes elementos que están en la tabla periódica. ¿Correcto? Ok. A ver, vamos a hacer un poco de historia, cómo se llega a establecer o a crear la tabla periódica actual. Las triadas de Dobereiner. Fue el primero que intentó en agrupar a los elementos conocidos hasta ese entonces, ¿no?, en grupo de 3. Se basó en qué? En la semejanza de las propiedades químicas. Por ejemplo, en la primera triada unió litio, sodio y potasio, teniendo en cuenta de colocar el sodio en el centro, en la cual tenía, ¿no?, el peso atómico, que era igual a la semisuma de los pesos atómicos de los extremos. Si tú sumas 7 más 39 entre 2 te sale 23. Es decir, él agrupaba agrupaba 3 elementos, o sea, triadas, donde el elemento central era la semisuma, ¿no?, de los pesos atómicos de los elementos extremos. Y así llegó a establecer hasta 20 triadas. ¿Correcto? Ok. Ahora tenemos la ley de octavas de Newlands. Dice que él empezó a agrupar a los elementos en grupo de 7. Ojo, dice octava, ¿no? Pero ojo ahí, 7. Lo que pasaba que el octavo elemento tenía propiedades semejantes al primer elemento químico del grupo anterior. Mira acá abajo el esquema. Primera octava, litio hasta flúor, ¿correcto? Están que ordenados, ¿no?, ¿por qué? Por sus pesos atómicos. Ya. El octavo elemento, que es el sodio, volvía a ser colocado en la columna de litio, porque el litio y el sodio compartían las mismas las mismas propiedades químicas. Estamos. Agrupaba en 7, pero el octavo elemento se colocaba en la primera columna porque guardaba, ¿no?, semejanza en las propiedades químicas. Ahora seguimos con la tabla corta de Mendeleev. A ver, él junto a otro químico, Lothar Meyer, descubrieron independientemente las propiedades periódicas de los elementos químicos que decían que dependían de sus pesos atómicos. Es decir, ellos asumían que las propiedades químicas de los elementos era debido a sus pesos atómicos. Ojo ahí, ¿eh? Según Mendeleev, la tabla que él creó estaba en base, no al número, perdón, al peso atómico. O sea, ordenaba de acuerdo al peso atómico. Su tabla inicial constaba de 11 filas, ¿no? ¿Ves? En forma horizontal, 11 filas. Y 8 grupos o familias, que está puesto ahí en romano. Mira, ve, 1, grupo 2, 3, 4, 5. Esta fue la tabla que inventó Mendeleev, que fue la base para crear la tabla actual. Por eso se le da todo el honor, ¿no?, a este gran científico, a Mendeleev. Estamos. Él ordenó los elementos
que fueron descubiertos en su época. Más o menos, ¿no? Él ordenó a los 63 elementos químicos que se conocían hasta ese entonces. Hoy sabemos que hay más de 100. Lo bueno de él que dejó casilleros vacíos para elementos químicos que más adelante se descubrirían. La ley periódica actual. Es decir, la ley periódica actual dice que los elementos ya químicos están ordenados de acuerdo a su número atómico. Por tanto, el número atómico que hace determina las propiedades químicas de los elementos. O al revés, las propiedades químicas de los elementos y algunas de sus propiedades físicas son función periódica del valor de su número atómico. ¿Ya? Entonces, lo actual que se acepta es que los elementos están ordenados en la tabla periódica de acuerdo a su número atómico, no como decía Mendeleev, de acuerdo a su peso atómico o masa atómica. ¿Ya? Fue este principio en base a lo que dijo Henry Moseley. Henry Moseley determinó que la base de la ley periódica de los elementos no son los pesos atómicos, sino los números atómicos. ¿Ya? Recuerda que el número atómico que es el número de protones, ¿no? El número atómico es Z, ¿te acuerdas? Número de protones. La tabla periódica actual, ¿no?, fue diseñada por el alemán Alfred Werner, la cual es conocida como la tabla periódica en su forma larga. Está constituida, dice, por 7 filas denominadas periodos y 18 columnas denominadas grupos o familias. Acá lo vamos a ver con mayor claridad. Esta es la tabla actual, ¿no?, propuesto por Meyer, ¿no? Mendeleev hizo una tabla corta. ¿Por qué? Porque solamente habían 65 elementos no descubiertos. Hoy tenemos 118, 19, algunos están ya por descubrirse, etc. De todos estos elementos, la mayoría son naturales y algunos son artificiales, ya creados por el hombre. Entonces, mira, ¿ves cómo están ahí medio ordenados? Por 18 columnas. ¿Ves? Estamos, ya. Y 7 filas horizontales, llamados periodos. Abajo donde dice lantánidos y actínidos, esas dos filas deben estar dentro del periodo 6 o periodo 7. Si no, para no introducirlos y malograr este esquema de la tabla, se le ha separado. Entonces los lactánidos y los actínidos están dentro del periodo 6 y periodo 7. ¿Estamos? Ok. Ahora vamos a conocer algunos rasgos físicos de los elementos, ¿no? A ver, a condiciones ambientales a 25 grados centígrados, del total de elementos, 11 elementos son gaseosos, 2 elementos líquidos, el resto son sólidos. Fíjate, vamos a estudiar los metales. En los metales, el 99% son, ¿qué son? Sólidos. Y solamente hay un metal líquido, que es el mercurio, utilizado para medir la temperatura, ¿no?, en los termómetros. Los no metales, otra vez, ¿no es cierto? Hay sólidos, líquidos y gaseosos, pero la gran mayoría son sólidos. Hay un no metal líquido, que es el bromo, y hay no metales que son gaseosos, el nitrógeno, oxígeno, ¿no?, flúor, cloro, hidrógeno, son no metales gaseosos. Y los gases nobles, como dice su nombre, ¿no?, son gases que no reaccionan, pues son nobles. Están ahí, ¿no?, el helio, el neón, argón, criptón, xenón y radón. Ningún gas noble es líquido, va a dar redundancia, ¿no?, si son gases. ¿Ok? Aquí están agrupados los elementos de acuerdo a su familia, ¿no? La familia de los alcalinos es el primer grupo. El segundo grupo, los alcalinos térreos. Antiguamente eran separados, agrupados ¿por qué? Por números romanos. Esa es la nomenclatura antigua. Ya, hoy lo moderno se dice solamente el grupo 1, ¿quién están? Los alcalinos. En el grupo 7, ¿quién está? El grupo del manganeso. Y así, en el grupo 12, ¿quién está? El grupo del zinc. En el grupo 13 están los elementos térreos, o la familia de los térreos. Los 14, ¿quién está?
los carbonoides, ¿no? Ya no se usa mucho el 1A, el 2A, el 3A, el 4A, ya no, pero ahí te lo pongo por si acaso, ya. La nomenclatura moderna habla de grupos, ya, de grupos. Bueno, queda ahí debajo de los grupos, ¿no? La nomenclatura antigua. Esto es muy importante para poder ubicar los elementos en la tabla, ¿ya? Hemos quedado que la tabla está, ¿qué cosa? Dividido en 18 columnas y 7 filas, ¿correcto? Ya, los elementos de la primera columna, todos van a acabar, cuando se hace su configuración, van a acabar en el subnivel S. Es más, van a acabar en S1. De la segunda columna, todos van a acabar su configuración electrónica en el subnivel S2. Lo que está en el centro, ojo, del grupo 3 al grupo 12, ¿estamos o no? El color, mira, ve, color, se puede decir, rosado, algo así, corresponde a qué? A aquellos elementos que van a terminar en el subnivel D, empezando con D1, D2, D3 hasta D10. Tú sabes que el máximo de electrones que carga su nivel D, ¿cuánto es? 10, ¿sí o no? Ya, ahí estamos, hasta 10. De la columna 13 al 18 van a acabar en su nivel P, pero el del 13 va a acabar en P1, el grupo 14 en P2, y así P3, P4, P5 y P6. ¿Estamos? Y los lantánidos y los actínidos van a acabar en 4F, ¿no? O 5F. ¿Estamos? Ahí está, ahí ves ahí la leyenda, ¿no? El bloque S, el lado izquierdo, el bloque P, donde está el bloque P, lado derecho, el bloque D en el centro, y el bloque F abajo en los antánidos y los actínidos, ¿no? Ok, recuerda eso, ¿eh? El grupo de acá de los S acaba en S1 o S2, el grupo que, el centro, D y el P. Ok. A ver, acá un ejemplo práctico, ¿no? Ubicación de un elemento en la tabla periódica actual. Puede ser que venga un ejercicio en el examen, ¿no? A ver, dado el elemento X, cuyo Z es 88, diga usted el periodo y grupo y familia a la cual pertenece. Entonces, ¿cómo se llega a establecer ello? ¿Ya? En base a reglas, ¿ya? Mira, a ver. Para hallar el grupo, si es A o B, debe terminar en su nivel S o P. Si tú configuras el número atómico, te dan, ¿no? 88, y tú distribuyes los 88 electrones en niveles y subniveles, y si acaba en S o en P, asume que el grupo A. ¿Ya? Para empezar. Ahora, ¿cómo reconoces? Porque siempre van a acabar, mira, ve, en N, S, no, alfa, que es N, viene a ser el máximo nivel, S es su nivel, no hay con valor, que puede ser S1, puede ser S2. Entonces, para hallar el grupo, se suman los electrones de la última capa. Si la última capa tiene como su nivel S y acaba en 1, entonces será 1. Si acaba en S2, será grupo 2. Recuerda que N es el valor, no del periodo, y corresponde al máximo nivel de energía. ¿Y qué pasa si tú configuras otro elemento? ¿No es cierto? ¿Cuál? Cualquier elemento y termina en NS2 y NP alfa. Alfa puede ser 1, puede ser 2, puede ser 4, 5, 6. No, hasta 6, porque recuerda que el número máximo, ¿cuál es? De electrones, 6, ¿no? Es su nivel P, 6. ¿Qué vas a hacer? Sumar, ¿no? Los electrones del último subnivel con su nivel anterior, ¿no? Alfa más 2. ¿Estamos? Ok. Lo que sale es el grupo. Puede salir 3, puede salir 4, puede salir 5, puede salir 6, etc. Y N será siempre, ¿no? El último nivel de mayor energía y corresponde al periodo. Entonces, cuando te dicen periodo, tienes que ver N. ¿Qué es N? El último nivel. ¿Ya? Vamos a ver esto con un ejemplo clásico. Ya está.
¿A qué periodo, grupo y familia pertenece el elemento cloro, cuyo número atómico es 17? ¿Te das cuenta? Te piden hallar el periodo, grupo y familia a la cual pertenece el elemento cloro, cuyo Z, o sea, número atómico o número de. Bueno, como te decía, ¿no? Aquí te piden hallar el periodo, grupo y familia del cloro. ¿Cómo haces? ¿Cómo empiezas? Así de fácil. Primero tienes que cosa, distribuir los electrones, es decir, qué cosa, hacer la configuración electrónica. Recuerda que el Z, ¿qué cosa es? El número atómico, el número de protones, ¿no es cierto? Como no me dice que es un ion, entonces asumo que el número de protones es igual al número de electrones. Entonces hago la configuración electrónica y te llega a establecer lo que ves en lo que ves ahí, casi en la pizarra, ahí en la imagen. Entonces, ¿qué haces? A ver, vas a sumar los electrones de los subniveles de la última capa o nivel. Escucha, suma los electrones de los subniveles del mismo nivel. Ojo, ¿cuánto es? 2 más 5, ¿cuánto es? 7. 7. ¿Acaba en qué? En P, ¿sí o no? Los que acaban en S o en P es el grupo A. Ahora el periodo. ¿Cómo hay ese periodo? El periodo es el máximo nivel en el cual terminan los electrones. ¿Dónde acaba? En el 3. Ya está, periodo 3. Y por nomenclatura se sabe que esto pertenece a los halógenos, ¿no? Cloro, flúor, etc. Otra pregunta similar. ¿A qué periodo, grupo y familia pertenece el elemento selenio, cuyo Z, número atómico es 34? ¿Cómo harías? Sigue los pasos como te he indicado, ¿no? Es decir, ¿qué hace primero? Configuras los electrones del selenio. Luego vas a sumar los electrones de los subniveles del mismo nivel. Después hay ese grupo y el periodo. Inténtalo. Suerte. Ahora tenemos para el caso del grupo B. Si tú al configurar un elemento y termina en su nivel D o F, pertenece al grupo B. ¿Cómo se reconoce? Porque siempre van a acabar en un nivel superior N, después sigue su nivel no anterior N-1 y acaba en D. Se suman los electrones de los subniveles, ¿ya? Y el periodo va a ser el nivel de máxima energía. A ver, con un ejemplo. Vamos con un ejemplo. ¿A qué periodo del grupo de familia pertenece el elemento cobalto, cuyo número atómico es 27? Siempre primero configura. Una vez que has configurado los electrones en niveles y subniveles, vemos que ha acabado, ¿no es cierto? D7, ¿sí o no? Ok, ya. ¿Qué dice, la regla? Suma los electrones de la última capa con su nivel incompleto. Ya está. ¿Cuál es el electrón del último nivel? 2, ¿no es cierto? Con su nivel incompleto es 7. Entonces sumas 2 más 7. ¿Cuánto es? 9. Entonces, ¿cuánto vale tu beta? Su nivel incompleto, 7, ¿no? El alfa, que es S2, 2. Sumados los electrones son 9, ¿sí o no? Entonces, recuerda, si beta, ojo, beta más 2, beta es el número de electrones del último subnivel. Si suma más beta, si me sale 3, está en el grupo 3B. Si beta, ojo, siempre va a ser el número de electrones del último subnivel, ¿no? Si beta es 4, le suma más 2, es 6, estará en el grupo 6. En mi caso, si yo he sumado beta, que es 7 más 2, sale 9. Entonces, si sale 9, mira, ve, ¿dónde están? La suma de beta más 2, si sumando me da 8, 9 o 10, están en el mismo grupo 8. Y como ha terminado en D, es grupo B. Solamente lo que acaba en SP, ¿qué cosa es? Grupo A. Lo que acaba en P, ya, perdón, en D y F es el grupo B. ¿Y el periodo? ¿Qué es el periodo? El nivel de máxima energía. No vas a colocar 3A, el nivel de máxima energía es 4. ¿Ya? Pones 4. Y pertenece a la familia del cobalto.
Ahora, aquí algunas características que comparten los elementos en la tabla, ¿no? ¿Qué es la energía de ionización o potencial de ionización? ¿Ya? La energía de ionización es la energía que se requiere para desalojar un electrón del nivel externo de un átomo gaseoso. Tú sabes que el átomo tiene un núcleo concentrado con protones y neutrones, y quienes giran son los electrones. Entonces, la energía necesaria para poder arrancar, extraer un electrón ubicado en el último nivel externo, esa es la energía de ionización. La afinidad electrónica o efectiva afinidad es la energía liberada ya cuando un átomo gana un electrón para convertirse en un ion negativo. ¿Ya? En este caso, ¿no? Es la energía que el átomo pierde cuando gana un electrón. ¿Estamos o no? Cuando un átomo pierde un electrón se vuelve, ¿no? Un ion ¿qué? Negativo, ¿sí o no? Ahora, ojo, la energía liberada por el átomo se va a llamar afinidad electrónica. Electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para ganar electrones de otro átomo. Quiere decir, si yo tengo dos elementos o dos átomos, si uno tiene mayor tendencia a ganar electrones, digo qué cosa, es más electronegativo que el otro. Si el otro tiene menor capacidad de ganar electrones, tendrá una menor electronegatividad. ¿Ya? Son solamente, digamos, capacidades, ¿no? Es la capacidad que tiene un átomo para ganar electrones de otro átomo oficialmente. El elemento más electronegativo es el flúor, 4. O sea que hay menos que esto, 3,8, 3,9, 3,7, 3,5, etc. Sin embargo, en condiciones especiales, la electronegatividad del neón es 4,4, 4,4, pero en casos especiales, ¿no? Los no metales son más electronegativos que los metales. Ojo ahí, ¿no? Carácter metálico y carácter no metálico. El carácter metálico, dice, indica la tendencia de un átomo a adquirir las propiedades de un metal, como por ejemplo perder electrones, es decir, actúan como elementos electropositivos. O sea, un elemento tiene carácter metálico si se comporta como un metal. Para ser más exacto, tiene capacidad para perder electrones. Cuando un elemento se comporta como un no metal, tiene carácter no metálico. En ese caso, el elemento o átomo que adquiere ese carácter tendrá tendencia a ganar electrones. Ya el metálico pierde electrones y el no metálico gana electrones. Radio atómico es la distancia promedio entre el último electrón del nivel más externo y el núcleo. ¿Estamos? ¿Qué radio atómico? Imagínate en una circunferencia, ¿no? El punto central y la recta que une el punto central con cualquier punto de la circunferencia que es radio, ¿sí o no? Ya, acá también es igual el radio. Radio es la distancia entre el núcleo y el último electrón del último nivel. Y aquí un cuadro ya resumido de todo lo que hemos conversado acerca de los caracteres de los elementos. A significa aumenta. A ver, tanto la energía de ionización, la afinidad electrónica, el carácter no metálico y la electronegatividad va a aumentar de abajo hacia arriba. Entonces quiere decir que el elemento que está en la parte superior es más electronegativo que está con respecto al que está más en la parte inferior. Abajo, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Ya. Dice, un elemento será más electronegativo si está más a la derecha que a la izquierda, porque va, ¿no?, de menos a más. ¿Ya? Igual también, ¿no?, la afinidad electrónica. ¿Qué elemento tendrá mayor afinidad electrónica? El que está más a la derecha que a la izquierda. Con respecto al carácter metálico y radioatómico, el carácter metálico, ojo, mira, viene de arriba hacia abajo. Entonces yo pregunto, ¿qué elemento tendrá mayor carácter metálico? ¿El que está ubicado en la parte superior o inferior? La respuesta es de la parte inferior, porque va de menos a más. Es la tendencia. Ahora, con radio atómico, al igual que el carácter metálico, va a ir de menos a más, de derecha a izquierda. ¿Ya? Así se mide.
Y acá tengo acá un ejemplo, ¿no? De los rayos atómicos, ¿no? Que te dije que es la distancia que existe entre el núcleo del átomo hasta el último nivel de energía. ¿Cómo va? Mira, el rayo atómico decrece del lado izquierdo a derecho, decrece. En cambio, aumenta, ¿no? El rayo atómico cuando va de la parte superior a inferior, de menos a más. De la parte superior a la inferior aumenta el rayo atómico. Ahora, lo que quiero acá indicarte es para que tú puedas resolver tus tareas o tus prácticas semanales, algo parecido voy a colocar, ¿ya? Así que atento, no te memorices las claves, sino quiero que razones, pienses. A ver, vamos. Uno, ¿qué proposición es correcta? A ver, Seaborg ordenó a los elementos en triadas, falso, porque fue Dobereiner. Ojo, ese concepto nada más teoría. Mendeleev y Moseley ordenaron los elementos en función al peso atómico. No, ese fue hecho por Mendeleev, pero no Moseley. ¿Estamos? Moseley, Henry Moseley, ojo, dijo en base a qué? Al número atómico, número de protones. Entonces es falso. El bromo es un metal sólido. El bromo es el único no metal líquido. Para que eso encima que metal, encima sólido. Falso. El flúor es un elemento ubicado en el grupo de los halógenos. Eso es correcto. Ya, ese es correcto. Clave 1D. 2. Mira, se repite como el anterior. Dobereiner formuló las triadas. Newland las octavas. Mendeleev diseñó la primera tabla periódica y Moseley la ley periódica actual. Entonces, ¿cuál es la clave? Ah, es la D. Ya, es la D. 3. Indicar en el orden, ¿no? ¿Quién es primero metal? ¿Quién es segundo gas? ¿Quién es tercero metaloide? Y último no metal. Y ahí, por teoría, ¿no? La clave viene a ser la C. Un metal es el magnesio, el gas es el cloro. El cloro está en estado gaseoso, ¿no? Un metaloide es el boro y un no metal es el bromo. La 4 dejo para ti que tú lo vas a buscar en tus libros, ¿ya? Tienes que tú investigar esa parte. 5. Mendeleev ordenó los elementos en orden creciente a su número y Moseley en orden creciente a sus. A ver, si bien es cierto, los dos crearon la tabla, una de tabla corta, una tabla larga, ¿en qué se basó? ¿En qué orden creciente se basó Mendeleev? ¿Cómo ordenó los elementos Mendeleev? Lo ordenó en orden creciente de su masa atómica, ¿ya? Y en cambio, Moseley, de acuerdo a su número atómico, al número de protones. La clave es la C, ¿ya? 5C. La 6. Los metales tienen como característica D y los no metales D. Los metales siempre se oxidan, entonces siempre tienden a perder electrones. En cambio, los metales ganan electrones, se reducen, ¿ya? Es una gran diferencia. 6E. La 11 lo dejo para ti, ya. Por el tiempo voy a correr para el número 12. Te dice, en un cation hexavalente, ya está, mira el cation, mira, ve, hexavalente, ¿no es cierto? Dice la relación entre su número de electrones. Si yo resto Z menos 6, es igual a decir número de electrones. Sobre A, masa, está en relación de 2 a 6. ¿Listo? Ahora me dice, indique en qué periodo y grupo se encuentra el elemento que originó el cation. Si posee 30 neutrones, 30 va en el lado no derecho, ¿no? Del elemento. Entonces, solamente ¿qué hago? Voy a sustituir los valores y voy al Z. Una que hay Z es el número ¿qué? El número de protones, el que dio origen a ese ion. Entonces, distribuyo el número de electrones, correcto, ya no en la forma iónica, sino cuando fue neutro, o sea, quien dio origen al ion fue un átomo neutro. Ya, entonces, distribuyo los electrones, me sale esa configuración. Entonces, rápido analizo. El periodo. ¿Qué es periodo? El último nivel. ¿3 o 4? Es 4, ya, 4. Grupo. Sumo los electrones de los que, de los niveles, ¿no es cierto? Ok. 2 más 4, ¿cuánto es? 6. 6B. ¿Por qué B? Porque acaba en D. ¿Listo? Ok. Chicos, antes de irme, recuerda. San Francisco,
Más que un colegio, somos una gran familia. Gracias por su atención. Cualquier duda o sugerencia, estoy dispuesta a poder leer y escucharte en el chat. Ya, por favor, no lo dudes. Tu amigo el profesor Ibáñez para servirte. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. ¿Ok? San Francisco de Asís, de Asís, de Asís, así será.